y, y la semana que va del 12 al 17, ¿verdad? Por ahí le están solicitando el link del grupo de WhatsApp de esta clase, por favor, dice Claudia López. Ahorita lo compartimos. Entonces, como les decía, ya están programados, cercanos. Esto podría cambiar, ¿no? Pero poco más o menos ya nos da una idea de que 4 clases nos quedan para cubrir. Esta es la segunda unidad, que es lo que va a ser evaluado, la unidad de la ciencia. Y echémosle un vistazo al programa si quieren. Este es el programa que les hemos compartido desde un inicio. Y esto sería sobre lo cual nos preguntarían en esa evaluación que les digo que ya está cerca, está cerquita, ¿verdad? Empezar a prepararse en eso. Ahora ya tenemos una idea de cuándo va a ser, y la verdad es que está cerca, está cerca. El contenido, pues, es el conocimiento, las clases de conocimiento cotidianos, elementales, científicos, rasgo general de la ciencia, etcétera. Objetivo y alcance de la ciencia, un poco de historia sobre el origen y la evolución de las ciencias, las características. Si nos falta ver ley objetiva y ley científica, relación de la práctica y comprobación de la teoría. Algunas partes ya las hemos platicado y otras pues aún están pendientes y las cubriremos en estos 4 días que nos quedan. Es decir que se va a hacer el esfuerzo por cubrirlo en 4 días. Si nos dieran otro día más, otros 2 días más, pues magnífico, ¿no? Haríamos un repaso, reforzaríamos algo que está un poco, que no esté muy fortalecido, ¿verdad? Pero sí, sobre esto sería. ¿Dónde encontramos eso? En su libro, página 77. En adelante. Este es el libro y aquí aparece toda la información de la que nos pueden evaluar. Pueden, por supuesto, consultar otras fuentes libremente, ¿verdad? ¿Qué más les podría decir respecto a esto? Bien, que si no tienen dudas, pues empecemos a hablar ya de en donde nos quedamos. Continuamos platicando sobre la ciencia. Está bastante larguito esto. Muy bien. Espero que se me esté escuchando bien y se miren bien las diapositivas. Si no, ustedes me avisan, ¿verdad? Carlos me avisaría ahí cualquier problema en el Todo claro. equipo. Todo claro, magnífico, gracias. Eso me da mayor seguridad. Mayor seguridad. Yo tengo mis dudas respecto a estas presentaciones, porque a veces yo puedo ver eh, la misma presentación que estoy pasando, pero no miro a los alumnos. No sé si puedo hacer las dos cosas simultáneamente, o al hacerlo quizás ya no se ve la pantalla tan grande. Preferiría siempre que tener la proyección más grande, ¿verdad? Bueno, hay secretitos que aún me faltan. Estoy pendiente de aprender. Vamos entonces a buscar algunas diapositivas que nos puedan servir para darle continuidad al tema, ¿verdad? Como siempre, ya saben que en Classroom estamos poniendo documentación de apoyo. La sugerencia es que además de eso, pues vean su libro. Si alguno guardó copias de las guías que hicimos, la guía anterior, puede serle de utilidad también. Bien, déjenme buscar entonces la diapositiva que nos tocaría ver.
Esta que les estoy proyectando, vamos a ver si estoy proyectando. Esta fue la última que vimos. Esta serie de diapositivas que se las puse en el plazo, ¿verdad? En esa oportunidad conversamos sobre qué es el pensamiento, lo concreto y lo abstracto en el proceso de conocimiento. Perdón, aquí. Como les decía entonces, en esa oportunidad vimos el último día de clases, qué es el pensamiento, lo concreto y lo abstracto en el proceso del pensamiento, del conocimiento, los grados sensorial y lógico del conocimiento con sus respectivas componentes, ¿verdad? Sensaciones, percepciones, representaciones, conceptos, juicios, razonamientos. Yo les decía, estos grados del conocimiento los vamos a ver más a profundidad en el curso de elementos de lógica formal, que es lo que les toca inmediatamente después de este curso. Vimos también el significado de las operaciones mentales para la reestructuración, para la formación del pensamiento, la reestructuración de la realidad objetiva en la conciencia del hombre. Se utilizan varias herramientas. Vimos tal vez las más importantes, que fue el análisis, la síntesis y la generalización. Conversamos también sobre lo que era el pensamiento y la importancia de la práctica. Vimos también el origen del pensamiento, cómo se origina el pensamiento, por qué se da el pensamiento como una búsqueda a solucionar diferente problemática en la vida, satisfacer necesidades como una base primordial, ¿verdad? También más adelante vamos a ver el origen de las ciencias en general, ¿verdad? Ahorita vimos el origen del pensamiento como algo importante. Sí, son una buena cantidad de diapositivas las que les hemos compartido y que tienen información. Información básica sobre esta segunda unidad. ¿Sí? Hola, bienvenida a Franklin López. Otra diapositiva por aquí, pero esta y esta. Déjenme irla a traer, que esa también era importante. Muy bien. Esta sería la siguiente diapositiva que vamos a ir revisando. Esto aparece en el libro, pero no aparece exactamente así porque lo he tomado de otro documento, pero es parte de los contenidos y es importante, ¿no? Hay otro documento que se llama apoyo didáctico. Ese documento no se los comparto porque tiene un montón de cosas muy grandes. Hemos tomado lo que nos interesa realmente en este momento. Entonces aquí se refuerza la comprensión y la explicación de lo que es el concepto ciencia, ¿verdad? La ciencia como el sistema de conocimientos en desarrollo comprobables en la práctica social. Vean cómo son de claves todas estas palabras, porque es un sistema de conocimientos, porque es toda una estructura, una serie de componentes organizados, por eso se le llama sistema de conocimientos. Están en desarrollo, porque siguen avanzando, y tienen la característica, para poder ser de la ciencia como tal, de ser comprobables en la práctica.
reforzando lo que en algún momento ya comentamos, ciencia, forma superior del conocimiento humano. Ciencia, el estudio de la realidad objetiva en todas sus manifestaciones, naturaleza, sociedad y pensamiento. Que la ciencia lo abarca todo, ¿no? El descubrimiento de las leyes que rigen los fenómenos y procesos. Un conocimiento comprobable que permite al hombre interpretar y transformar el mundo. Acuérdense ustedes de la previsión que hablábamos como la parte fundamental de la ciencia, ¿verdad? No solo la interpretamos, sino la transformamos, anticipándonos a lo que puede venir gracias al conocimiento que nos da la ciencia, ¿no? La ciencia es el patrimonio de la humanidad y constituye parte de la cultura espiritual de la sociedad. Nadie es dueño de la ciencia, ¿verdad? Esta es para todos, por lo menos teóricamente. La ciencia es un sistema de conocimientos en constante desarrollo. Es decir, se habla de la ciencia como algo en constante cambio, permanente cambio, avanzando cada vez más, dominando cada vez más todos los aspectos de la vida, del mundo. Por eso está en constante desarrollo. Un permanente avance tiene que tener la ciencia, no se detiene. Si hoy llegamos a conocer tantas cosas de la naturaleza y la vida, etcétera, esto no nos llegó a un final, sino que seguirá avanzando. Si el conocimiento es un reflejo de la realidad objetiva en la conciencia humana, y la realidad objetiva, perdón, se encuentra en constante movimiento, cambio y desarrollo, el conocimiento que busca interpretar correctamente la realidad, el conocimiento científico, no puede ser estático. Por el contrario, se desarrolla a medida que el hombre se adentra más y más en el conocimiento de todo existente. Si estuviéramos estudiando la vida vegetal, uno de los aspectos de la vida vegetal es que cambia constantemente, ¿no? La vida animal también, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y al morir dan como la base para una nueva vida. Entonces, la realidad existente está en cambio, en movimiento, en desarrollo. La sociedad en sí misma, el ser humano, también está en constante cambio, constante evolución. Entonces, el conocimiento científico tiene que seguir rápidamente, estar paralelo a todo ese cambio. Por eso se dice que la ciencia está en constante desarrollo. No podría ser estática, sino tiene que ser necesariamente dinámica, porque está analizando algo que es dinámico, cambiante. Una evolución perenne. La ciencia también tiene que observar todo eso, ¿verdad? Vean ustedes cómo con el COVID no nos quedamos, bueno, era el COVID y el coronavirus y se acabó, vacunémonos. No, pues resulta que vinieron esas nuevas, ¿cómo es que le llamaban a las nuevas formas, presentaciones de cepas? Las nuevas cepas. Es decir, que estaba cambiando, ¿verdad? Esa triste realidad, ese virus infame, estaba cambiando, adaptándose y viendo cómo nos seguía haciendo daño. Pero entonces el conocimiento y el dominio, y para vencer esto tenía que ser igual de dinámico. Por eso se dice que la ciencia es un sistema de conocimientos que necesariamente tiene que estar en constante desarrollo. Entre el hombre avanza más y más en el dominio de todo lo exterior, cada vez está avanzando más en el conocimiento científico. Y una serie de cambios. Fíjense que antes, los carros eran los vehículos mecánicos y eléctricos. Todos los mecanismos de un vehículo eran mecánicos y eléctricos. Encendía las luces, ponía su radio y todo en base a la batería. Ahora se maneja lo electrónico. Así que ya no hay necesariamente un cable, sino es una orden que se da sin necesidad de cable. Eso es un cambio, una evolución en los vehículos que sirven para el transporte, ¿verdad? Para el movimiento de mercancías.
conocías. Entonces la ciencia por eso también igual, cambiando. Las personas cambiantes, ¿verdad? Veamos cómo se habla de las nuevas grupos de personas, los millennials, los no sé qué otros, los no sé cuántos, los baby no sé qué. Si las mismas personas Los van... millennials, generación X. Sí, van mostrando cambios y comportamientos diferentes. Entonces, el conocer todas esas nuevas representaciones culturales, sociales, solamente a través de un cambio constante, ¿verdad? La ciencia también se ha dedicado, en un momento fue general, hace mucho tiempo, en su momento tomó especialidades. Entonces empieza a tomar segmentos específicos de esa realidad y a especializarse en ellos. Desde el punto de vista histórico y metodológico, las necesidades de la práctica social obligan a profundizar el conocimiento, lo que a su vez induce a la tendencia a la especialización, ¿verdad? Se forman las distintas ciencias particulares, cada una selecciona su propio objeto de estudio y sus métodos. Así que la ciencia avanza tanto que ya no hay solo una ciencia química, una ciencia física, sino que hay una ciencia física especializada o específica de física cuántica, por decirles algo. La química toma también diversas especializaciones. Ya la química en sí es una especialización, un campo específico. La biología, si en un momento toma como la ciencia de la vida aparte, y a veces hay biología animal, biología marítima, etcétera, etcétera. La economía, las ciencias económicas. Ya ven ustedes que en nuestra facultad tenemos un conocimiento específico de auditoría, otro de administración de empresas y otro de economía. Es tan vasto el conocimiento que se busca la especialización, ¿verdad? No nos alcanzaría la vida para conocer todas esas ciencias particulares. No podríamos estudiarlas todas, por eso se busca estudiar para lo que tenemos más vocación e incluso especializarnos en lo que tenemos más vocación ya después de aprobado, pero no nos da el tiempo para abarcar tanta cosa, ¿verdad? Entonces la ciencia sí tiende a ser un campo particular de algunos aspectos para abarcarlo de mejor manera. Física, química, biología, economía como un ejemplo, ¿verdad? Que hace necesario profundizar en un aspecto específico para conocerlo más. Vean cómo la ciencia médica, por ejemplo, tiene odontología, oftalmología, los que estudian solo el asunto de los dientes, el asunto de los ojos, especialistas en el corazón. Solo en una ciencia ya hay subespecialidades aún más específicas que les ocupan tanto tiempo y es tan grande el conocimiento que tienen que formarse como diferentes ciencias individuales para poder abarcar todo ese conocimiento. Entonces la ciencia como un conocimiento de un campo específico de la realidad es manifiesto y es un hecho. Pero el conocimiento general también es científico y no científico, es decir, que se puede adquirir cualquier tipo de conocimientos. Podemos adquirir un conocimiento que no necesariamente es científico y se usa y se aprende, conocimientos empíricos que son de utilidad, pero que no tienen esa calidad de ser científicos. ¿Verdad? Que les hablo del conocimiento de la adivinación, el conocimiento de los fantasmas, etcétera, los aparecidos, etcétera, cuánta cosa puede haber fuera de la ciencia, ¿verdad? Y que es un conocimiento, de hecho, un conocimiento existe, se da. Pero la ciencia tiene esa gran diferencia, como dice el punto número 1, equivale al conocimiento verdadero y comprobado. Vean cómo la palabra comprobado
se la hemos manejado ya varias veces porque comprobarlo es como lo básico, ¿no? Como que nos dijeran, bueno, alguna situación, bueno, ¿y qué evidencia hay respecto a eso, verdad? Ya probaron varias veces y han corroborado que es cierto. El conocimiento científico es la obtención de datos confirmados y meditados acerca de la realidad. Es decir, no solo que se refieren a la realidad, sino que ha sido confirmado y meditado, estudiado, analizado, generalizado, sintetizado. Ya hemos dicho que nuestro pensamiento se mueve del desconocimiento al saber, del conocimiento superficial hacia cada vez más profundo y completo. Entonces este paso es básico, ¿verdad? También por eso se recuerda acá. El conocimiento puede ser de varias clases: empírico, espontáneo, común, ordinario, habitual, precientífico, del sentido común, etc. Un conocimiento empírico es como el que este servidor tiene de la computación, pero ya lo estamos volviendo no tan empírico. Un conocimiento espontáneo es aquel conocimiento que surge ante una situación emergente y que nos puede servir. El conocimiento común, en lo que coincidimos con un grupo de personas o con todas las personas. Tenemos un conocimiento que es dominio de todos. Un conocimiento ordinario, uno que es habitual, uno precientífico, ¿verdad? Vamos a ver cada uno de estos en estos días. Ahorita solo se menciona como una introducción. De todos los conocimientos que hay, concluye este párrafo, la forma superior es el conocimiento científico. Es decir, el conocimiento científico en el top, en la parte más alta, por todas sus características. El científico es, si alguien nos dice, ¿eso es un científico?, nos está halagando, ¿no? Permítanme que sonó por ahí la campanita, vamos a ver si alguien quiere entrar. O no, es un... ese es chat, están chateando. Muy bien, volvemos entonces. Qué gusto ver a Rocío y a Linda Johanna, a Johnny Caal, se dejan ver. Linda Johanna, está bonito el nombre, es de Linda. Linda le pusieron sus papás. Buenas tardes, licenciado. Sí, como mi abuelita. Y a Rocío también, Rocío, nada menos que Buenas tardes, Rocío. Johnny, ¿qué dice Johnny? ¿Cómo está? Con sus grandes audífonos, pero yo creo que está oyendo música. No estoy oyendo música, estoy poniendo atención, Lick. Era una broma. Ahí está Henry Escobar también. Qué oficinona, Henry. Lujo de oficina. Gracias, Rick. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos. Gracias, saludos. Bien, volvemos a la presentación para seguir conversando. No era esto. Perdón, era esto. Conocimiento científico, conocimiento no científico. Es decir, vimos acá en esta diapositiva todas las características de la ciencia, que la ciencia como lo más avanzado. Es decir, si pudiéramos resumir esta diapositiva en unas cuantas palabras, diríamos, hay varios tipos de conocimientos, pero el científico es el mero papadito, ¿verdad? Todos los conocimientos no científicos se pueden agrupar, dice acá, en conocimiento cotidiano. Podría hacerse un gran grupo de conocimiento, el científico y el cotidiano, ¿verdad? No obstante, vamos a profundizar más en lo que es varios tipos de conocimiento, ¿verdad? El espontáneo, empírico, etc. El conocimiento cotidiano y el conocimiento científico. Situándonos en dos tipos de conocimiento, viendo la importancia del conocimiento científico y comparándolo con el conocimiento cotidiano como otro tipo de conocimiento que existe, que hay que respetarlo, que se manifiesta, que se seguirá dando, ¿verdad? No necesariamente todos nuestros conocimientos son de tipo científico, pero no por eso dejan de ser útiles
muchos de los conocimientos cotidianos, pero hay que aprender a diferenciarlos. No estamos en la U viendo la ciencia, conocimiento científico como algo que es lo más importante, ¿verdad? Tengo por acá este cuadrito donde tenemos una serie de datos sobre lo que es el conocimiento cotidiano y lo que es el conocimiento científico. Vamos a ver un par de ellos nada más. Dice, el conocimiento cotidiano es rutinario, se obtiene en la práctica diaria, regular y reiterativa. A diferencia del conocimiento científico, que se apoya en la práctica, igual que el conocimiento cotidiano, son iguales, ¿no? Todo el conocimiento acumulado por la humanidad es reflejo del mundo objetivo en la conciencia del hombre. Hablando del conocimiento cotidiano, en la vida diaria el ser humano percibe la realidad únicamente en su aspecto exterior. El fenómeno, sin embargo, la realidad es algo más que su simple apariencia, posee una esencia, pero esta se oculta tras lo aparente. Entonces el cotidiano ve nada más aspectos superficiales. El conocimiento científico, a diferencia de la explicación de la esencia de los fenómenos, de sus causas y las condiciones en que se producen, de sus condiciones internas necesarias y de las leyes que los rigen. Esta es la última diapositiva de esta serie de diapositivas. Voy a compartírselos en este momento, se los voy a poner en el WhatsApp, no, en el Classroom, para que ustedes accedan a estas diapositivas. Y al final está este cuadrito que nos diferencia, nos da varias características del conocimiento cotidiano y del conocimiento científico. Voy a proceder a ponerla ahí en el Classroom. Ahí me dicen si la reciben. Espérenme un ratito que tuve un pequeño problemita acá, pero ahorita lo soluciono.
Ok. Ya lo puse ahí, confírmenme por favor si está en el Classroom. Se llama la ciencia también, pero habla del conocimiento cotidiano y del conocimiento científico. ¿Qué licenciado ya está? Dile que ya está. Es el mismo del que estábamos hablando, ¿ah? Vamos a ver. Voy a echar un vistazo por acá. Vale. Bueno, entonces ya lo tienen. Y fíjense que esta última parte de acá es la que más nos debe interesar en las características del conocimiento cotidiano y del conocimiento científico. No se ve su pantalla, Lick, perdone, no sé si está presentando, pero no la vemos. Según yo estaba presentando. No, no, Estaba presentando. Gracias por avisarme. no tenga pena, Lick, gracias, sí, perdone. Muy bien, entonces se las presento. Esto es lo que les acabo de dar, miren. Y este cuadrito pues nos da varias características de lo que es el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico. Ahora ya lo tienen a la mano. Y eso pues nos ayuda a conocerlo mejor. En la última guía que hicieron, algunas preguntas eran como orientado a esto, ¿no? Ahí vi una serie que hablaba. Entonces hay cosas que son puramente de sentido común, ¿verdad? Si decimos, ¿cuál es el conocimiento que se concreta a dejar constancia de los hechos y a describirlos nada más? No explica causas ni aporta pruebas que demuestren su veracidad. Y nos ponen solo dos opciones. Cotidiano científico es como, va pensando uno más en el cotidiano, ¿verdad? En cambio, si nos dicen, presupone además de la constancia y descripción de los hechos, su explicación e interpretación con fundamento en los conceptos de que cada ciencia elabora. Ya algunas palabritas aquí nos dicen, bueno, pues esto, si nos dan solo dos opciones, seguramente es el conocimiento científico. Un poquito más grande. ¿Cuál será el conocimiento entre dos opciones, cotidiano y científico? ¿Cuál será el conocimiento que ayuda a orientar en el mundo y nos pone en condiciones de manejar algunas cosas, pero, ahí está el pero, no llega a explicarlas en su realidad interna, por sus causas? Y ahí le estamos poniendo un defecto, ¿no? No llega a explicarlas en su realidad por sus causas. Entonces dice, si por el contrario decimos, ¿y cuál es el conocimiento cotidiano y científico? De dos opciones, que responde no solo a la pregunta de cómo, sino al por qué, y los hechos se producen de un modo determinado y no de otro. Su esencia consiste en la generalización de los hechos. Tras lo casual, descubre lo necesario, lo que se haya regido por leyes, tras lo singular, descubre lo general. Hablamos de esa característica de la generalización que tiene el conocimiento científico. Entonces, obviamente, todos los cuadritos que aparecen a la derecha, pues, son científicos, ¿no? Esa sistemática, ¿qué quiere decir eso? No tiene un sistema. Carece de una estructura basada en un cuerpo de conceptos teóricos. Carece, es como que les ponemos ahí algún defectito. En cambio, por el otro lado, el mero papaíto, que es el científico, dice, uno de los rasgos esenciales de él es su sistema. Es un sistema. Agrupa y ordena los conocimientos según determinados principios teóricos. Solo flores, ¿verdad? Se fundamenta en premisas y leyes determinadas que permiten organizar el conocimiento en un sistema único. Su carácter sistemático otorga a la teoría su connotación científica. Este cuadrito está algo borroso, lo van a tener que agrandar. Sin embargo, hay características que tienen ambos conocimientos, no tanto el cotidiano como el científico. Dice acá que el conocimiento cotidiano se obtiene en la práctica diaria
Y el conocimiento científico también se apoya en la práctica. Entonces tienen esa coincidencia. Pero el científico, dice acá, lo supera por el hecho de que es reflejo del mundo objetivo. Y ahí, esto hay que releerlo. Para su examen, échenle una leidita o ténganlo a la mano para jalarlo ahí. Aunque es mejor que lo lean antes, porque a veces ponerse a buscar a la hora del examen no mucho funciona. ¿Bien? Vamos a conversar ahora sobre el origen de las ciencias. ¿Cómo se originan las ciencias? ¿Cuál es aquella primer semillita que nos da ciencia? ¿Cómo es que dicen que surge la ciencia? Tengo por ahí un video, ustedes sean lo que se los comparto. Habla del origen de las ciencias. Se los voy a poner, si me permiten, video chiquito, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a buscarlo primero. Se lo compartieron. Bueno, por aquí está. Entonces ahora les comparto mi pantalla y les pongo un videito corto que habla sobre el origen de la ciencia, ¿no? Vamos a platicar sobre cómo nace la ciencia, cómo se origina, cuál es ese embrión fecundado que después da el aspecto científico. Ahora sí la comparto. Perdone, Lick, no sé si soy yo el único o creo que no se escucha. No, como que no tuviera audio. Vic, Vic, Licenciado, perdone, no se escucha.
Lick, el video no tiene audio. Perdón, no se escucha. Déjenme ver. No se escuchaba nada. Nada. No, No, nada, licenciado. Tiene que ver con el origen de la ciencia. Vamos a probar otra vez a ver si se deja. Ahí me dicen, pero me dicen rápido porque ahí cuando pasó mucho. ¿Escucha? nada, Lick. Licenciado, no se escucha. No se escucha nada. No se escucha, licenciado. Ave María Purísima. ¿Qué será lo que tiene esta cosa? Esto aparenta estar bien. Silenciar, dice acá. Activar sonido. Y ahora, díganme. Ah, no, pero aquí menos. No se oye nada, ¿va? No. Bueno. Entonces, no funcionó. Y como no funcionó, no me voy a poner a resolverlo en este momento. Algo pasó con ese video. Se lo voy a trasladar, Carlos, y tal vez le eche un vistazo. ¿Por qué falló? Bueno, Lick, O tal vez yo no lo supe usar. Cuénteme. Ya en esta clase no, pero en la próxima clase lo pasaríamos. Vamos a ver dónde lo tenía. ahí enviaron el link, Lick, aquí en el chat. Aquí en el chat mandaron el link del video. ¿O sí? Sí, que está en el chat. Aquí en el Meet. Sí, pero no se oye. Ahí lo estoy poniendo de nuevo en base al link este que pusieron en el... que puso Milagros. Y nada, ¿va? Ahora sí está bien silenciado. Póngale el volumen ahí en YouTube. Ahí no tiene. ¿Se oye? No, Qué raro que sí lo estoy escuchando. Esto lo estoy pasando si lo escucho. Bueno, nos habla del origen de la ciencia. Recuerda que lo pusimos una vez. Voy a quitar esto, porque si no se oye, ¿para qué? Sí, pues fíjese, Estrellita, que posiblemente hay alguna razón, pero creo que si me pongo a buscarla me atrasaría más buscándola. Entonces, mis disculpas con ustedes, una falla técnica, pero no nos detenemos. Nuestro tema era el origen de las ciencias y mi intención era comenzar, sí me escuchan a mí, ¿verdad? Sí me están escuchando a mí. Mi intención era pues ponerles este video que habla de eso, precisamente generalidades. Vamos a lo específico mediante otro grupo de diapositivas que nos hablan sobre cómo empiezan las ciencias, como les decía, cuál es esa semilla que hace surgir las ciencias desde un inicio. Procedo a proyectarles. Cualquier falla me lo avisan, porfa. El origen de las ciencias. En la página 93 de nuestro libro está el origen de las ciencias. Dice acá. Vamos a confirmar si es cierto eso.
haciendo varias veces esta cosa. Página 93. Se me está revelando la maquinita, ustedes. Me está poniendo que ya no quiere trabajar conmigo. Ok, 93 dice, ¿verdad? Sí, en efecto. Las diapositivas están actualizadas en el sentido de que el origen de las ciencias está, y lo pueden encontrar ustedes ampliamente desarrollado, en la página 93 de su libro, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de las ciencias? ¿Dónde comienzan las ciencias? Pues vamos a hablar del origen primario, ¿verdad? Lo que primerito pudo haber originado las ciencias. Entonces, para el efecto, nos vamos a ir hasta aquellos hombres primitivos que estudiamos en ese proceso evolutivo de la primera parte del curso, ¿verdad? Para buscar cómo puede haber ya dentro de una vida tan simple, tan en parte animal, en parte transformándose de animal al hombre, de mono en hombre, a través de la hominización, ya se puede manifestar el origen de las ciencias. Si no se puede hablar de ciencias propiamente en esa etapa, sí en una etapa cercana a esa. Primeramente habría que ver y tomar en cuenta dos aspectos fundamentales. La ciencia se fue formando poco a poco, gradualmente. No fue hoy no hay ciencia y mañana ya existe la ciencia, sino que fue algo gradual, poco a poco. Fue cambiando, fue evolucionando. El mismo proceso de evolución de los seres vivos, del mundo en general, se dio también dentro del conocimiento que se tuvo posteriormente de todo este entorno. Poco a poco, gradualmente, se fue desarrollando algo que en un momento dado se llamó ciencia, no así al inicio. La expresión de la ciencia, si nos ubicamos en ese proceso de cambio que les decía, ese proceso evolutivo, de transformación, de progreso, de desarrollo del ser humano, porque el ser humano es quien domina la ciencia, primeramente fue algo verbal y luego se manifiesta como algo escrito. Es decir, si no se existió como algo de la noche a la mañana, también la forma de expresarse era primeramente verbal, un conocimiento que se trasladaba de generación en generación, de persona a persona, pero únicamente por la palabra. Llegado cierto momento, cuando empieza a hacerse cada vez más grande y más profundo el conocimiento, el dominio de la naturaleza es mayor, y por lo tanto origina más teoría. Y el traslado de un conocimiento más complejo a otras personas ya no podía tan simplemente hacerse de forma verbal. Surge la expresión escrita del conocimiento, ¿verdad? Ya como un paso posterior a lo científico. En la edad paleolítica, cuando los hombres recolectaban alimentos y cazaban, se dan los orígenes de la ciencia. Vean, tan antiguo, perdón, tan antiguo que se da este conocimiento. La edad paleolítica. Imagínense ustedes aquellos seres que todavía tienen muchas características de monos, ya son seres humanos, ¿no? Pero en la edad paleolítica ya se dan el embrión, la semillita de la ciencia. Para conocer a profundidad cómo se dio esto, los estudiosos en el libro nos dicen, separan dos aspectos importantes, la vida material y la vida social de estas comunidades primitivas. Para conocer cómo se da, tanto en lo material como en lo social, los orígenes de las ciencias. Como hay ciencias de tipo material y ciencias de tipo social, es decir, referidos a la sociedad, analizamos por separado eso para conocer dónde se da el principio.
respecto a la base material de la vida primitiva, se empieza a dar ya el uso de utensilios y herramientas. Es decir, no solo con sus propias manos el ser humano empieza a satisfacer sus necesidades, a modificar las cosas y a descubrir cada vez más todo lo que existe en la naturaleza. Empieza a utilizar utensilios. Un utensilio es una piedra. Un utensilio es una piedra que puede usarse para golpear o puede ser una piedra cortante que puede usarse para cortar. Esto ya es un utensilio. Y la base material de la vida primitiva con los inicios de los utensilios ya es un inicio de ciencia. Las herramientas son utensilios también, pero son utensilios que sirven para hacer utensilios. Y a través de una herramienta podemos usar, hacer otros utensilios. Entonces, poco a poco fue descubriendo, por ejemplo, las imágenes que ahí aparecen nos ilustran sobre el descubrimiento de la palanca, un gran invento. Dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Dice, cómo la fuerza se multiplica al usar una palanca. Esta imagen de este personaje que aparece aquí no podría cargar esa piedra, sin embargo, al utilizar una barra lo suficientemente fuerte para que no se quiebre, y la palanca que le hace la piedra que está abajo, puede movilizar esa piedra. Este ya es un utensilio que sirve para multiplicar su fuerza. Entonces, la ciencia llamada mecánica racional tiene sus principios en este tipo de descubrimientos que ya se manifiestan en la vida primitiva. El principio de usar armas cada vez más sofisticadas, como las imágenes nos sugieren, un arco, un boomerang, ¿verdad? Que ya se usaban en esa época paleolítica, nos da orígenes sobre el manejo de los objetos, sobre esa lógica que tiene estirar una cuerda, tensar una rama que es flexible, multiplicar la fuerza al extremo de que ese proyectil llamado flecha podría hasta matar a un animal muy fuerte, ¿verdad? Un boomerang que lo envían y regresa. Un arma que puede golpear y regresar, si no golpea, ¿verdad? Entonces los orígenes de la mecánica, de la lógica interna, de la matemática en el manejo de los objetos, porque todo lleva un cambio, ya se empieza a ver desde el uso de estos instrumentos que son antiguos, ¿verdad? El fuego y el arte de cocinar también una importancia significativa, una importancia muy significativa, y nos permiten, permítanme ustedes, no sé si están chateando, pero yo escucho aquí. No me permite, entonces por eso me voy. Bien. La ciencia, tenemos también la cocina, tiene que ver más con la ciencia. Dice acá, agricultivo y tintorero. El uso de recipientes para líquidos permitió observar cambios químicos de fermentación. Surgió la idea del material ya pueden usar que comen, pueden cocer alimentos, ¿no? Si empiezan a observar, se dan, porque los hicieron moracha, y estas son un corín, y un corín se quedara la ropa, ¿verdad?
Ya es un origen el hecho de que en ese momento, si uno es científico, es el origen de los efectos químicos y a ver, biológicos que se manifiestan en la cocina, ¿verdad? Es la química que tiene un origen muy simple, si ustedes quieren, a través del fuego y el arte de cocinar, que ya permite ver cómo ciertos ingredientes al quemarse o al cocerse toman otra condición. Una carne que expuesta al fuego suelta todos sus líquidos y sus grasas y se vuelve más fácilmente comestible. Esto también es un origen de la ciencia. De la ciencia específicamente química y biológica. El conocimiento de los animales, como las ciencias zoociencia, ¿verdad? La zoología, etcétera, se empiezan a conocer en un inicio muy, muy remoto, a través de el conocimiento de las costumbres animales y propiedades de las plantas, principalmente por la necesidad de alimentos. Es decir, el hombre en su búsqueda de subsistir, de satisfacer necesidades en estas épocas muy remotas, empieza a estudiar de alguna forma, si quieren de forma empírica, cómo se comportan los animales. Descubre que los animales que son nómadas y cambian de temporadas de una región a otra buscando pasto, por ejemplo, van a estar en la región donde él vive una vez por año o 2 veces por año. Empieza a conocer esas personas. También estudia cómo esas propiedades para sobrevivir con los. Recuérdense que decíamos que íbamos a estudiar la base material y la base social del origen de las ciencias. Resumidas en este cuadro, tenemos que el uso y manejo de herramientas y utensilios permiten descubrir ciertas características que facilitan la vida, como la palanca, el arco, el boomerang, y son ya la semillita que va a originar posteriormente la mecánica racional, la lógica interna de los objetos, la matemática, perdón, el manejo de los objetos. El uso del fuego, el arte de la cocina, condimentar un plato de comida, permite el origen de una ciencia que posteriormente es la química y la biología, ¿verdad? El curtir, el darle color a la ropa, o el darle saborizantes a los diferentes alimentos, ya es una combinación química en el sentido de que la comida va a reaccionar ante ciertos elementos cambiando su sabor, ¿verdad? O la ropa cambiará su color, su textura. El conocer los animales ya es un inicio de toda la el zoo, a conocer todos los que son las ciencias que posteriormente se llamaron biológicas y químicas. Esto nos da una idea de la importancia, si nos ubicamos en un periodo puramente una edad paleolítica, cómo estos comportamientos aparentemente sencillos ya son el inicio, como hablábamos, de lo que serán las diferentes ciencias, porque la ciencia se da gradualmente, como mencionamos, ¿verdad? No surge de la noche a la mañana
la ciencia tal y como la conocemos, sino que empieza a surgir por la necesidad y por el desarrollo cada vez más profundo y dominio de diferentes conocimientos. Otro de los aspectos de la vida material y que parece muy simple y tal vez no se le puede dar la calidad de origen de ciencia, pero sin embargo sí lo es, era el vestido, la ropa. Vestido y los protectores para los pies, los zapatos, ¿verdad? Que ampliaron enormemente las posibilidades de dominio territoriales y climáticas para el hombre primitivo. Si empieza a colocarse alguna piel por mucho frío y luego la va haciendo cada vez mejor para poder transportarla encima y que lo proteja, se aprende a envolverse los zapatos en una piel y que le permite movilizarse por terrenos más ásperos, le permite tener dominio de áreas más grandes. Y eso también es un principio de ciencia, ¿verdad? Porque a dominar a través del vestido, de la ropa, áreas territoriales y climáticas, porque antes no lo usaban, ¿no? Y ahora lo empiezan a usar, ya les da la posibilidad de estar en un clima, si ustedes quieren, muy frío y tolerarlo de mejor manera, ¿verdad? Esto también es origen de ciencia. Otro origen de ciencia es el arte primitivo. El arte primitivo. Estas pinturas rupestres que se han encontrado en diferentes cuevas y que se ha descubierto que tienen una antigüedad inmensa y lo ubican en esas épocas de los hombres primitivos del Paleolítico, representaban diferentes eventos, como la caza, ¿verdad? Como el destace de los animales y cómo se los comían. Entonces, si conocemos los animales y sus costumbres, o se traslada ese conocimiento de una generación a otra a través de dibujos sumamente antiguos, estamos conociendo la vida animal. Y si alguna vez se ha compartido cómo se va a comer el animal o qué es los componentes que tiene y qué es lo más comestible, empezamos a ver un poco de anatomía animal, el principio de todos esos conocimientos de carácter para los que estudiaron los animales posteriormente, ¿verdad? Que son varias carreras que estudian a los animales, en su interior y su exterior, para curarlos, para matarlos, para reproducirlos. El arte primitivo, entonces, también como un elemento que favorece el conocimiento de los animales, su anatomía, como un principio, ¿no? Y que está registrado como un principio de ciencia, un origen de la ciencia. Pasamos a ver esa base social de la vida primitiva. Si hemos visto la base material y algunos aspectos que dan origen a ciencia, vamos a ver ahora esa base social, esa vida en sociedad, que también da origen a la ciencia. Solo permítanme un segundito. Voy a ir por un vasito de agua a corriendito. Y regreso con ustedes en menos de 5 segundos.
Perdón, ya estoy por aquí. Es que tuve que ir hasta el pozo a sacar el agua. Pero ya estamos acá de nuevo. Continuamos entonces con el origen de las ciencias. Gracias por su comprensión. Vamos a ver. Entonces decíamos que para buscar el origen de las ciencias, y así en términos bien generales, la reducimos a dos. Una base material de la vida primitiva, porque es en la vida primitiva donde tiene sus orígenes la ciencia, y una base social de la vida primitiva. Hemos visto que la base material tiene que ver con la creación de instrumentos sumamente sencillos, pero que posteriormente son ciencia, el descubrimiento del fuego, etcétera, y del arte de cocinar, pues del cocinar, si ustedes quieren, no los chefs que conocemos ahora, sino un cocinar muy simple, pero que ya empieza a dar descubrimiento a un ser que es sumamente inteligente y empieza a observar una serie de cambios. Veamos ahora la base social de la vida primitiva, ¿verdad? Que también es un principio de ciencia. La formación de un lenguaje favoreció definitivamente la ciencia y el traslado de esa información científica o pseudocientífica en unos inicios de una generación a otra, en ese proceso, como les decíamos, insisto en eso, de que la ciencia se va dando de forma gradual, cambiante de lo simple a lo complejo, ¿no? Entonces, el lenguaje en sí, dice acá, una actividad conjunta como la caza, es un ejemplo, solamente es posible con el uso de gestos y palabras. La caza de animales grandes, sobre todo, incluso animales pequeños, a veces requirió un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto, que se facilitaban definitivamente a través de la comunicación, ¿verdad? Entonces, la comunicación hablada, ¿no? Entonces, esto es, dice acá, necesario también para el traslado de información técnica y posteriormente científica. No solo la actividad se facilita en sí a través de la comunicación y el lenguaje, sino que permite enseñarlo. Los avances, los conocimientos que son tal vez muy simples, muy técnicos en un inicio, permiten enseñarlo posteriormente a las otras personas que vienen. Y eso, todo ese conocimiento que en un inicio es muy cotidiano y muy simple y que posteriormente va tomando características más científicas, empieza a favorecerse fabulosamente con el poder comunicarse a través del lenguaje. Entre esta base social de la vida primitiva, el simbolismo, ¿verdad? Los símbolos toman gran importancia. Es decir, el símbolo como un elemento que favorece el desarrollo del conocimiento científico, el origen y desarrollo del conocimiento científico. Porque no bastaba solo descubrir algo, sino trasladarlo a otro que tal vez lo perfeccionaba y lo ampliaba. Las palabras son símbolos. Una palabra es un símbolo, ¿por qué? Porque significa, es un concepto que da todo un significado. Entonces, una palabra es un símbolo, pero los símbolos son también un dibujo, una imagen, una seña. El manejo de estos símbolos y sus imágenes constituyen el pensamiento humano. Otro aspecto necesario para la comunicación y el traslado de un conocimiento que posiblemente fue en sus inicios, sus orígenes, muy sencillo, pero que al trasladarlo se va perfeccionando y permite ese crecimiento gradual de la ciencia. La vida en sociedad. Si los seres humanos empiezan a tener vida en sociedad porque les conviene, porque les interesa, porque les ayuda a sobrevivir, y eso los obliga a tener un orden de convivencia, la vida en sociedad favorece ese origen de la ciencia y desarrollo, origen y desarrollo de la ciencia, porque se hace una necesidad dominar cada vez más la naturaleza. Los conocimientos teóricos y prácticos se trasladan de generación en generación gracias a la vida en sociedad. La forma social de realizar estas actividades, matriarcado y patriarcado, permitió una enseñanza por medio de la tradición. Sí, en diferentes épocas se da un dominio de la mujer como líder. Incluso la línea hereditaria se da a través de la mujer en el llamado matriarcado,
Cuando la agricultura y la ganadería toman más importancia, actividades que puede desarrollar perfectamente una mujer, ¿verdad? Y no es que una mujer no pueda desarrollar en aquellos tiempos actividades de caza o pesca, pero se le facilitaba más al hombre. Entonces, en un momento también pasa a ser el hombre al que ocupa el patriarcado y toda la línea familiar se empieza a marcar a través de él, pero es por el dominio de la caza, de la pesca, de las actividades que son más fuertes. Si estas toman una prioridad, una primordial importancia, es a través del, se conforma algo llamado patriarcado, ¿no? El hombre, el padre, toma la batuta y la parte más importante de la familia, así como cuando la mujer domina las siembras, por ejemplo, ¿verdad? Y las siembras toman una gran importancia. La enseñanza se da como una tradición, como una forma de tradición, de trasladar los conocimientos de una persona a otra. Pero esto es interesante cómo se da el matriarcado y el patriarcado, tomando en cuenta las necesidades básicas de la población y como principio de ciencia, ¿verdad? Una enseñanza, una línea matriarcal de conocimientos, donde una mujer le explica a la mujer más joven y esta a la otra vez cómo hacer esas actividades que son de importancia, igual que en el patriarcado, ¿verdad? ¿Verdad? Algo así es este ejemplo. Dentro de la vida en sociedad, se da una división del trabajo que favorece la obtención de un mayor producto, que trae un mejor beneficio a la sociedad. Recolectar alimentos y cazar da origen a técnicas diversas dentro de una división del trabajo. Bueno, alguien con mayores habilidades para una cosa u otra se ocupaba de una parte del trabajo y otro se ocupaba de otra parte del trabajo y otro de otra parte del trabajo y en su conjunto lograban el producto final. Entonces la división del trabajo como una base social favorece también el origen de las ciencias del conocimiento que es trasladado de una persona a otra. El ritual y el mito, también como algo, si quieren ustedes, algo místico, porque cuando hablamos de rituales y mitos, estamos hablando de aspectos del el hechicero de la tribu, el conocedor de la magia, entre comillas, ¿verdad? Que empieza a practicar ciertos rituales y ciertos mitos de orden religioso, pero que también son origen de ciencia en el conocimiento de las cosas que se repiten, porque hasta la naturaleza respeta una serie de reglas como el comportamiento de ciertos animales que sirven de alimento, ¿verdad? Cómo se comportan ciertos animales y que eso nos enseña tal vez el hechicero, la combinación de diferentes productos, de especias para la producción de uno u otro alimento, el efecto positivo que puede tener algunas hierbas en la curación de algún padecimiento. El rezo, la oración, la búsqueda, pero que tiene ese componente de trasladar conocimientos de una generación a otra. Entonces, los rituales y los mitos que se practicaban, el ritual para que lloviera, el ritual para que vinieran los búfalos, etcétera, ya trae inmerso ese conocimiento y ese trasladar a una nueva generación aspectos del comportamiento de los animales, de los alimentos en general. Eso en cuanto a la base social de la vida primitiva. Y la tradición pues, está involucrada con la magia, el mito y el ritual que mencionamos hace un rato. Todas las tradiciones, todas aquellas cosas que son repetitivas, que se han hecho, pero se hacen porque convienen, ¿verdad? Porque son convenientes. Permite trasladar la información, enseñar a los nuevos las formas como se ha venido haciendo
y cómo ellos lo van a hacer, y ellos pues tal vez le van a poner nuevos elementos que lo hagan mejor que el conocimiento anterior. La tradición como una forma de aprendizaje de experiencias anteriores, pero a la vez limitante por el temor a consecuencias, agotamiento de alimentos, enfermedad, no se practica como tal, era tradición, ¿verdad? Las costumbres como tirar al pez, al pez que está preñado para que vaya a dar más críos, no comerse a la venadita que está preñada, ¿verdad? Porque va a dar más alimento. Y si nadie se lo decía a las generaciones que vienen, pues tampoco lo hacían. Entonces la tradición era esa, respete a la hembra preñada que traerá más alimento a futuro. Todos estos los aspectos dentro de la vida en sociedad que dan un origen a las ciencias. El hechicero primitivo, especialista en ceremonias rituales, a quien se le atribuían poderes sobre las fuerzas dominantes. Ejerce su magia para el bien común, era el responsable del aprendizaje tradicional. El hechicero, entonces, no solamente como un brujo que hacía cosas absurdas, cumple un papel de estar enseñando cómo comportarse a las personas de las diferentes comunidades, ¿no? No hagas daño a cierta planta que si la deja crecer nos va a traer mayores beneficios. Y no lo haga tal vez dentro de un contexto mágico, si ustedes quieren, pero que definitivamente era un aprendizaje que tradicionalmente venía a dar elementos para los comportamientos que iban a tener los siguientes componentes de estas diferentes comunidades. La casa como un comportamiento social que obligó a comunicarse, a organizarse, a planificar. También, de alguna forma, era un inicio y un origen que favoreció el desarrollo de las ciencias. Es decir, más civilizados porque ya vivían en sociedad. Y eso les favoreció para ir haciendo mayores descubrimientos o mejorando los conocimientos que ya existían. En una época primaria, solo hay recoger alimentos, cortarlos de los árboles y cazar. Pero definitivamente esto poco a poco se va haciendo no suficiente. Y los hombres aprenden como un conocimiento de la agronomía gradual a reproducir estos animales. Posteriormente descubren la agricultura. A través de la observación descubren cómo es posible la producción y la reproducción de alimentos. Permítanme ustedes, yo estoy aquí oyendo como que alguien está queriendo decir algo. No. Bueno, ya vamos a terminar. Ya son las 7. Ya vamos a terminar. Entonces, yo creo que aquí damos por terminada la charla sobre un pequeño esbozo sobre el origen de esos aspectos primitivos que tuvieron que ver con el origen de las ciencias. Insisto, en un proceso gradual de desarrollo y llega en un momento dado como el actual, a hacer la ciencia lo que es actual. Bien. Entonces, si mi reloj está bueno, yo creo que llegamos al final. Y estaremos conversando próximamente el día jueves 9 de marzo. ¿Verdad? ¿Cómo van con su trabajo? ¿Se pusieron de acuerdo los grupos?
Ahorita formando el último grupo Lick, en el WhatsApp. Ok, magnífico. Bueno, entonces ha sido un gustazo, muchachos. Nos estamos viendo próximamente el jueves, ¿verdad? Si todo sale bien. Saludes, que se la pasen chilero. Y nos vemos pasado mañana. Bien, Lick, buenas noches. Buenas noches, Lick. Muchísimas gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Feliz noche, gracias.